Comenzamos entonces, vamos a avanzar hacia el tiempo de la inscripción de la ley, ¿no? Y vamos a conectarlo con el lenguaje y con la voz, que es el objeto que estamos trabajando, y a intentar pensar esto que ya adelanté hace un par de seminarios de la repetición, ¿no? En lo que atañe la repetición al objeto A. Bueno, creo que eso lo vamos a poder comentar a partir del próximo día y hoy nos vamos a centrar un poquito más tomando el ejemplo de Moisés que vamos a leer en los primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, en particular este que se llama Deuteronomio. Se supone que los 5 primeros libros del Antiguo Testamento están escritos por Moisés, de acuerdo a la tradición, se aclara, y el pasaje de los 10 mandamientos aparece, yo lo he encontrado, no he hecho, ya sabéis, lo dije, una lectura profunda, en dos sobre todo. Uno es el segundo libro, Éxodo, y otro es el cuarto, que se llama Deuteronomio. Los primeros 5, ya digo, son escritos por Moisés, así que lo que vamos a leer se supone que está escrito por Moisés. Como lo trata en los dos libros, en cada uno da detalles que no da en el otro. Entonces, aunque nos vamos a centrar en la lectura de uno de ellos, del Deuteronomio, del cuarto, pero sí vamos a retomar luego alguna cosa del segundo, del Éxodo, para ir comentando lo que a mí me parece que nos va a ilustrar un poquito mejor las vicisitudes de eso que hemos llamado la incorporación de la voz, ¿no? El tiempo de la incorporación de la voz. Lo habíamos ejemplificado, como hace Lacan, con la inscripción de las tablas de la ley que recibe Moisés de Dios, como sabéis, pero profundizando un poquito más en ello, vamos a ver que nos puede dar cuenta de las vicisitudes, lo que cuesta, la temporalidad que se establece respecto a este encuentro, esta inscripción de la ley, que tiene que ver con eso que hemos llamado aquí la incorporación de la voz, cómo la voz se incorpora. Os recuerdo rápidamente que para eso que hemos llamado soportar la voz, hay que incorporarla, y esa incorporación de la voz la hemos establecido en 3 tiempos. El primer tiempo es llamado de elección y prueba, que ejemplifica a Abraham cuando Dios lo habla directamente a él y le ordena sacrificar a su hijo, ¿no? Ese sacrificio que hemos llamado sacrificio insensato a partir de la voz directa de Dios. Un sacrificio cercano a la inmolación, porque va a sacrificar nada menos que a su hijo que además había sido bendecido por el propio Dios. Ese sería el primer tiempo. El segundo tiempo, que podríamos hablar de un encuentro con la voz de Dios, pero de manera indirecta, porque que Dios manda a un ángel que detenga el brazo en el sacrificio de Abraham, de su hijo Isaac, y sustituye, le hace el pacto, eso que habíamos llamado pacto, que consiste en sustituir el sacrificio de su hijo por el carnero, ¿no? El carnero que para Lacan de alguna forma simbolizaba el ancestro animal, la conexión con lo humano, ¿no? Del propio Abraham. A cambio, le ofrece la nominación y la promesa. La nominación es que su nombre a partir de ese momento se constituirá en patriarca, cambia su nombre, por tanto lo nomina de una forma diferente a como lo había nominado hasta ese momento, y la promesa de que a cambio de ese sacrificio obtendrá el encuentro con un ideal, con el ideal, vamos a decir, divino, con ese nombre del Padre, sin que quede el resto. Es decir, una especie de metáfora perfecta en la que no se pierde nada.
lo que decíamos es que en ese segundo tiempo de la voz indirecta no hay todavía una separación de la voz de lo que es su soporte, o sea, el propio Dios. Se mantiene unida la voz que manda al sacrificio del carnero, se mantiene unida a su soporte. Serás padre de tu raza en mi nombre, es lo que le dice Dios a Abraham en ese segundo momento, ¿no? Y por eso decíamos, encuentra un nombre del Padre en mi nombre, que incorpora la voz y en el que no queda resto, en el que no hay resto, ¿no? Sería eso que llamábamos el soldado de Dios, ¿no? A partir de ese momento, Abraham queda unido directamente a un Dios sin tener, vamos a decir, que renunciar a nada. Decíamos, baja contento, ¿no? Después de ese sacrificio, porque mantiene a su hijo y además gana esta especie de nominación perfecta en la que no hay renuncia, no tiene que perder, queda fijado a un ideal que a partir de ese momento lo va a guiar de manera directa, de manera clara, de manera perfecta de ahí en adelante. Sin embargo, Lacan incorpora este tercer tiempo que ejemplifica, y es lo que vamos a tratar hoy, con eso que podemos llamar la inscripción de la ley, ¿no? Incluye la voz inscrita, la voz que se inscribe, y por tanto, si se inscribe, de alguna forma se puede transmitir como ley, ¿no? Entonces, hay un encuentro que incluye, que introduce un orden diferente, que es el encuentro con la ley escrita. Hasta ese momento no hay ley escrita, hay prohibición, hay una renuncia, hay un sacrificio, pero no hay una inscripción de la ley. Yo os decía que entendía esa inscripción de la ley como una forma de acallar la voz, de separar la voz de su soporte, ¿no? Solo a partir de ese momento la voz queda como resto, queda separada de su soporte como resto. La ley escrita, inscrita, acalla la voz y a la vez la separa de su soporte. Pero queda un resto, decíamos, estoy haciendo también, como otras veces, un resumen rápido de cosas que hemos dicho ya, queda un resto que es el superyo, ¿no? Ese superyo como conciencia moral, como imperativo que se acaba convirtiendo en un imperativo bastante persecutorio y que finalmente es un imperativo que nunca se puede cumplir, que nunca se puede satisfacer. Cuanto más le das, más te pide. Y cuanto más te empobreces, más te castiga, ¿no? Que son los términos de Freud, en el malestar en la cultura. Lo que sí es interesante es que la inscripción acalla la voz, produce, se podría decir así, un acallamiento de la voz de Dios a costa de establecer una pérdida, algo, un resto, hacer que esa metáfora paterna deje un resto, ya no sea perfecta como hasta ese momento había sido en el ejemplo de Abraham. Bueno, como Lacan toma este ejemplo de Moisés, me ha parecido interesante revisar y leer cómo el Antiguo Testamento, el propio Moisés relata este pacto, esta entrega de las tablas de la ley y, bueno, las conclusiones que podemos sacar de eso que me parece que van a ser bastante importantes. Os voy a leer, os decía que aparece en 2 libros de los 5 primeros libros que escribe Moisés y que comienzan el Antiguo Testamento. El libro 2 se llama Éxodo
y el libro, creo que es el 4, perdón, el 5, se llama Deuteronomio, ¿no? Si el Éxodo habla más de la liberación del pueblo judío, el Deuteronomio habla más de la obediencia y del castigo. Entonces, como os decía, uno aporta cosas, Moisés cuenta cosas que no cuenta en el otro, pero vamos a hacer la lectura de algunos pasajes del Deuteronomio, completándolo con algunos elementos que no aparecen en este quinto libro, sino que aparecen en el segundo, en el de Éxodo. Entonces, leyendo este apartado que titula Los 10 mandamientos, os voy leyendo y vamos sacando algunas conclusiones que me parecen importantes. Para quien esté más familiarizado con estos textos, a lo mejor no es algo tan nuevo. Para mí, la verdad es que a medida que iba leyendo, como no lo había leído previamente, me resulta muy nuevo y por tanto muy sugerente, ¿no? Respecto a lo que estamos hablando. En los 10 mandamientos, Deuteronomio 5, lo que escribe Moisés empieza diciendo: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Es interesante que lo primero que, de la primera forma que se plantean los mandamientos, no es a través de una escritura, sino a través de una enunciación, ¿vale? Y esto ya empieza a ser una cuestión importante, ¿no? que marca cuestiones importantes. Dice después: cara a cara habló Jehová con vosotros. Es como si Moisés se dirigiera al pueblo. Habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Y Jehová dijo, ¿no? Y entonces hace la enumeración enunciada, no está refiriéndose todavía a un escrito, una enumeración de los mandamientos. No, no voy a leer uno por uno, pero bueno, tiene parecido a los 10 mandamientos, al enunciado de los 10 mandamientos que más o menos todos conocemos. Después de hacer esta enunciación, sigue en un apartado que titula El terror del pueblo. ¿Vale? Y escribe lo siguiente: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte. Es decir, que fue el propio Jehová el que enunció con su propia voz, ahora lo explicito un poquito mejor, el propio Jehová el que se refirió con su propia voz, enunció los mandamientos al pueblo, ¿no? Habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. Es decir, que a gran voz enuncia Jehová los mandamientos al pueblo judío. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? Es decir, que
El pueblo, habiendo oído directamente la voz de Dios enunciando los mandamientos, teme, siente que va a morir, ¿no? Y se angustia ante la voz y teme que el encuentro directo con la voz lo va a llevar a la muerte. Por tanto, el pueblo le dice a Moisés: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Es decir, el pueblo le pide a Moisés que intermedie, que haga de transmisor entre la voz de Dios, la voz unida a su soporte, y ellos mismos, ¿no? Ellos mismos como pueblo. Recordaría un poquito hablar directamente al pueblo, hablar Dios directamente al pueblo, a este primer tiempo que señalábamos de Abraham, ¿no? Es un tiempo donde la voz habla directamente y Abraham la puede escuchar, igual que la puede escuchar Moisés, pero el pueblo no puede escucharla, ¿vale? Allí está la necesidad de poner una intermediación, ¿no? Sigo leyendo. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Es decir, oyó Jehová al pueblo diciendo: no queremos que nos hable más Jehová directamente. Sigue Moisés. Y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está lo que han dicho. Es decir, que de alguna forma Jehová entiende y está de acuerdo con que no puede dirigirse al pueblo enunciando los mandamientos si no es a través de un intermediario. Si antes lo he comparado con el hablar directamente Dios a Abraham, hay una cosa que no tiene comparación, y es que aquí Dios está enunciando los mandamientos con su voz. A Abraham no le enunciaba los mandamientos, le mandaba, le ordenaba ese sacrificio insensato que hablábamos en el primer tiempo de la incorporación de la voz, ¿no? Llamaba al sacrificio. Aquí no llama al sacrificio, aquí llama a la obediencia de ciertas normas, ¿no? De una ley. Pero esa ley no puede llegar, es un poco lo que me parece que podemos concluir, no puede llegar a partir de la voz. Tiene que llegar a partir de un intermediario que va a pasar a este otro registro, que es el registro de la inscripción, ¿vale? El registro de la ley a través de una inscripción. Bueno, esto constituiría un primer tiempo, ¿vale? Un primer tiempo de lo que podemos decir, las vicisitudes de la inscripción de las tablas de la ley. Salto 2 páginas, Deuteronomio 9, en un apartado que se llama La rebelión de Israel en Horeb. Entonces, es como si continuase el relato de la misma escena, Moisés. Cuando yo subí al monte, es decir, estamos en que el pueblo manda a Moisés a escuchar directamente a Dios para intermediar entre la voz de Dios y el pueblo. Y Moisés entonces dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Es decir, aquí aparece ya la inscripción en unas tablas, lo que antes había sido la voz directamente, aparece ahora como escritura. Sin embargo, cuando pasa esto, saltó 2 párrafos y continúa Moisés. Cuando le entregó las tablas, le dice: y me dijo Jehová.
levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Ya sabéis que esto es el becerro, el famoso becerro de oro. No dice en este libro Moisés que sea de oro, pero sí lo dice en el libro del Éxodo, ¿no? Cuando relata la misma escena. Continúa Moisés. Y me habló Jehová diciendo, he observado a este pueblo y he aquí que es pueblo duro de cerviz. ¿Vale? La cerviz es la parte posterior del cuello. Lo que está diciendo con que es duro de cerviz, metafóricamente, es que es un pueblo que le cuesta inclinarse, ¿no? Que le cuesta inclinarse ante Dios. Por eso se ha corrompido. ¿Bien? Le cuesta agachar la cabeza, digamos. Y añade Dios, déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Es decir, en este momento, Dios amenaza a Moisés con la destrucción total del pueblo judío. Sigo leyendo. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y he aquí, habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. Bueno, aquí en el libro del Éxodo, en el segundo libro, añade algo más, ¿no? Añade algo más que aquí elude, que es un castigo terrible. Bueno, casi lo voy a leer. Voy al Éxodo en el apartado que titula El becerro de oro. Y entonces escribe Moisés. Se puso Moisés a la puerta del campamento, es decir, cuando rompe las tablas, ciego de ira, ¿no?, ante el pueblo, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Leví era bisabuelo de Moisés. Sigo leyendo. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. Es decir, coged las espadas. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Es decir, aquí no es solamente que rompieran las tablas, ¿vale? Pasan a cuchillo o a espada a 3000 hombres que son hijos, hermanos, amigos, parientes de los descendientes de este bisabuelo que es Leví. Bueno, vuelvo al otro libro, al Deuteronomio, que sigue, y la narración de Moisés. Y me postré, después de haber roto las tablas y del castigo que acabo de relatar. Me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No bebí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Es decir, se repite la escena, ¿vale? Vuelve a subir, vuelve a estar 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Sigo. Porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros
para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Sí, os salto un parrafito. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé, moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo. Y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. En Éxodo dice una cosa más. Dice que dio de beber agua de este arroyo, ¿no?, que contenía los restos del becerro desmenuzado, y se lo dio de beber al pueblo también, ¿no? Es interesante porque ya empieza a hablar del resto, a lo que se renuncia, pero que de alguna forma esto darle a beber, no sé, se podría entender como de que de alguna forma se reincorpora, ¿no? Como reencontrando una especie de plus, de goce, en términos de los discursos. Curiosamente, no dice que se lo da a beber en este Deuteronomio, sino que lo dice en Éxodo. Sin embargo, hay una diferencia muy importante y que vamos a retomar respecto a lo que pasa en la primera entrega de las tablas, antes de romperlas, y lo que pasa en la segunda entrega de las tablas después. Lo narra Moisés en el siguiente apartado, que titula El pacto renovado. ¿Vale? Es decir, hay un pacto, el que tiene que ver con la enunciación de los mandamientos en alta voz, como se dice, ¿no? Y lo que pasa después, que acabo de relatar, y luego hay una especie de renovación de un segundo pacto, que es cuando sube por segunda vez, vuelve a estar 40 días y 40 noches sin comer ni beber, y entonces vuelve a encontrarse con Dios. Y lo narra de esta manera, para que veáis las diferencias. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras. Las primeras no las había labrado Moisés, se las había dado Dios directamente, ¿no? Así es como lo relata. Sin embargo, estas, Dios le dice que las labre él, ¿no? Lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. ¿Vale? Le dice que haga un arca de madera, un arca es una caja, ¿no?, donde luego va a depositar las nuevas tablas, y le dice que suba al monte con las tablas alisadas, ¿no?, con las tablas labradas para ser escritas. Sigo leyendo. Y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Fijaros, o sea, Dios le dice, sube las tablas labradas, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Luego las pondrás en el arca. Sigo, porque ahora voy a hacer el añadido de cómo esto se matiza de forma diferente en el otro libro, en el del Éxodo. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, del día de la asamblea, y me las dio Jehová. Es decir, aquí viene a decir que vuelve a escribir Jehová los 10 mandamientos que os había hablado en el monte, ¿no? Y volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Pero, es decir, pacto renovado, segundo encuentro con Dios y nuevas tablas. Sin embargo, hay un matiz diferente cuando relata el mismo episodio en el otro libro, ¿no?, en el Éxodo. En el apartado Éxodo 34, que pone Moisés y las tablas de la ley, lo que
leemos es: y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová, se refiere a sí mismo, al propio Moisés, 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí es Moisés el que escribe. Escribe quizá al dictado de Dios, pero es Moisés el que hace el arca, la caja, en la que luego deposita las tablas, alisa las tablas y escribe las tablas. Bueno, sigo en Éxodo. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios, ¿no? No sé, como si indicase una especie de elevación trascendente de Moisés al haber sido, vamos a decir, el dedo de Dios, ¿no? El dedo de la escritura de Dios, al haber encarnado eso, ¿no? Pero fijaos cómo se pasa de la voz que enuncia y de la voz que dicta a la inscripción. Y esa inscripción, en este segundo formato, en este pacto renovado, tiene, vamos a decir, aparece una ley que incluye a los dos, en la que hay participación tanto de Dios como del hombre. No es una participación o no es una obra unilateral de Dios, que como en el primer momento le entrega directamente las tablas a Moisés para que se las lleve al pueblo, sino que es el propio Moisés quien labra las tablas, quien hace la caja para depositar luego las tablas y quien escribe la propia ley. ¿Bien? Como siempre, interrumpidme cuando queráis, porque como veis, vamos, yo no sé si los que habéis leído más estos textos estáis más al tanto. Para mí son cuestiones bastante novedosas que me parece que tienen que ver con lo que vamos a comentar. Jorge, sí, perdona. Adelante. Entonces, o sea, la diferencia es que en el Deuteronomio es Dios el que escribe las tablas y en el Éxodo es Moisés. Efectivamente. O sea, lo dice, no, en Deuteronomio no lo detalla y simplemente dice que las escribe Dios, ¿vale? Y sin embargo, en Éxodo había dicho que las escribe Moisés, ¿no? Que Dios manda a Moisés escribirlas. ¿Y qué diferencia hay entre un libro y otro? O sea, ¿por qué? O sea, lo único que de entrada podemos interpretar en esto que yo he llamado las vicisitudes de la inscripción es cómo la ley, cuando se inscribe y es necesario inscribirla para que la voz pueda incorporarse, esto que hemos llamado cómo opera el ser hablante con la voz, tiene que incorporar la voz. Bueno, pues incorporar la voz, yo lo he asociado a estos 3 tiempos en el que el tercer tiempo se basa en una inscripción. Solo la inscripción puede acallar la voz para poder incorporarla. La voz solo se puede incorporar primero acallándola y separándola de su soporte, y esto solo pasa en este tercer tiempo. Entonces, en esa incorporación que se basa en una inscripción, lo interesante es que la ley, la manifestación de la ley, ¿no? el transformar la prohibición, en el segundo tiempo hay prohibición, pero solo aquí hay ley. Es como que para aquella ley tiene que haber una identificación con la prohibición. Digamos que la prohibición puede funcionar para uno, pero la ley ya es una ley para el pueblo. Ya es una ley, ahora lo leo también, que está hecha para todos. ¿Eh? Y que marca más concretamente los efectos que tiene el no seguirla. ¿Vale? Ya el efecto de no seguirla es un poco diferente a la destrucción total del pueblo.
al goce, al encuentro con el goce del otro con mayúscula, que es el goce de Dios aquí, ¿no? O sea, aparece la sombra del goce de Dios, voy a destruir a todo el pueblo, pero luego, al manifestarse la ley, ya hay manifestaciones limitadas de las consecuencias que tiene la transgresión de la ley. Ya no es desobedecer directamente la voz de Dios, por la que Dios castiga y puede destruir a todo el pueblo. Ya estamos hablando de un encuentro con una obediencia de otro orden. Esa es la idea. Y en esa nueva manifestación de lo que es la obediencia, se obedece una ley que ya no viene solo y unilateralmente de Dios. Ya es como compartida. Es compartida entre Dios y Moisés. Dios puede dictar, pero es Moisés el que sube las tablas, el que guarda las tablas y el que escribe las tablas. Lo veo como una especie de metáfora que indica que la ley es de Dios y del hombre. Requiere que ese pacto es la participación de los dos. Hasta ese momento realmente no, lo que hay es una imposición, ¿no? Una prohibición y una imposición. No hay matices, digamos. Yo lo que me preguntaba Sí. antes era, ¿por qué la voz de Dios es letal en sí misma? Sí. Es decir, y además es curioso porque eso además coincide con muchas leyendas populares, ¿no? En donde cuando Dios o un santo, la Virgen o un muerto, un ánima, o etcétera, se aparece para decir, aunque no se aparezca, dice algo, pide algo, que se haga algo, se hace, pero la persona que lo hace muere. Es decir, ¿por qué la voz de Dios será letal? Claro, porque llevándolo a nuestro terreno, es el objeto A en su presentación máxima de pura angustia. O sea, es el objeto A sin poder manejarlo, fuera del discurso. O sea, ¿por qué es letal? Porque es pura angustia, porque es el encuentro con algo que es directamente insoportable. Lo real. Pero más que el objeto A quizás es justamente lo real. O sea, el objeto A es el resto luego, ¿no? Una vez, ¿no? O sea, eso es un real que... Pero viene por un objeto, que es el objeto voz. O sea, viene encarnado en una voz que es más la vociferación, es más esa voz del primer Abraham, del que manda al sacrificio insensato. O esa voz que manda a la paciente de Nominé a suicidarse. Claro, pero es un objeto voz no incorporado y por lo tanto todavía no parcial. O sea, no es A todavía. Exactamente, Sí. exactamente. Es una, pues lo que has dicho, de desbocados, es una fuera del discurso, fuera de la rejilla del discurso. No es el A como resto que se convierte en plus de goce y se puede reincorporar parcialmente al discurso del amo. No, es lo real sin límites, es la cosa. No. O sea, conecta con la cosa, pero viene encarnado en un objeto. Yo creo que ahí la cosa no. Pero es un objeto que no es humano. Efectivamente, pero es un vozarrón, es una vociferación. Es decir, es algo que no cabe, no se organiza en un discurso. Hay que operar con eso. ¿Y cómo se soporta eso? Pero yo creo que solo se soporta después de la incorporación. O sea, es que esto es una explicación de un principio mítico, vamos, ¿no? O sea, Claro, no lo sabemos eso, ¿no? O sea, por eso nos sirve. O sea, porque manifiesta el tiempo en el que hay algo de la voz que efectivamente es letal y que hay que domar, domesticar, incorporar, incluir en la rejilla de alguna manera. Es justo lo que nos estamos planteando. Pero es un goce ilimitado, es un goce sin límite. Claro, es el encuentro con un goce sin límite y con el fantasma del goce del otro.
Nada menos que el goce de Dios. Efectivamente. Ojo con eso. El goce de Dios, claro. Pero, o sea, el goce de Dios que Dios manda sacrificar a Abraham, a su hijo. Y Dios amenaza con exterminar al pueblo judío por haber adorado a un dios pagano, ¿no? Al becerro de oro, en un momento muy concreto que ahora vamos a comentar. Una cosa. Y lo vamos a relacionar con la perversión. Dime. ¿Y el shofar no era una representación del bofarrón? No. El shofar era un recordatorio para Lacan, precisamente un recordatorio del pacto, evocando la voz. Era el cuerno que era el resto, ¿no? Justamente. El cuerno que era. Como si evocara, pero el pacto ahí sobre todo de Abraham. O sea, ¿cuál es el pacto? El pacto es sustituir el sacrificio insensato del propio hijo por el sacrificio del ancestro animal, por el sacrificio de la animalidad, de la sexualidad, vamos a decir animal, del hombre. Ese es el pacto de Dios con Abraham. Pero aquí es un paso más, porque ese pacto lo hace Abraham y de ese pacto se beneficia a Abraham, que es el, digamos, nominado. Es como un elegido. Pero no establece una ley para todos. Es una renuncia y un sacrificio que hace uno. Pero aquí no, aquí estamos hablando de la transmisión de una ley que va a convertirse en referencia para todos. Entonces es un salto cualitativo. Por eso los 3 tiempos, ¿no? Ese primer tiempo que decíamos es un tiempo de atemporalidad, como un precronológico de la voz que manda al sacrificio insensato, que lo relacionamos con Medea, con el sacrificio de Medea, cuando Medea era sacerdotisa y sacrifica, donde la ética no rige, la ética no rige ahí el comportamiento, porque estamos hablando de una temporalidad diferente. De un segundo tiempo, que es un tiempo de la prohibición, pero no de la ley, y de este tercer tiempo, que es el tiempo de la ley, de la transmisión de una ley para todos. O sea, el tiempo del origen social y hasta diríamos del malestar en la cultura. ¿Por qué del malestar en la cultura? Porque ahora va a quedar el resto. Ahora va a quedar el resto superyoico. Antes, decía, Abraham se baja muy contento porque no hay resto, ahí no hay pérdida. Se encuentra con un nombre que lo ampara, el nombre de Dios, que lo ampara como patriarca de manera absoluta. Pero aquí ya es un poquito diferente. Pues sí, sigo leyendo y si queréis intervenir, que está muy bien. Sí, o sea, aquí se unen justamente el circuito del deseo y el del goce. Es aquí en este punto, ¿no? Sí, sí. O sea, dices el grafo del deseo. El grafo, sí, el grafo del deseo y el circuito del objeto de goce. Y el de las pulsiones, sí, de las pulsiones parciales. Se une aquí. Efectivamente. Claro, porque a partir de aquí ya sí se puede establecer eso que llamamos el ideal del yo. Claro, y ese circuito que tú dibujas, de esos 4, a partir de aquí es donde se puede, ¿no? O sea, para que circule el goce, tiene que incorporarse la voz. Para Abraham, la voz no queda incorporada. No queda incorporada. Incorporarse, significantizarse. Eso es, sí, Pedro, pero significantizarse con el matiz de que la ley escrita se escribe, esto es... Sí, dejando un resto. No solo, primero, dejando un resto. Segundo, a través de letras. A través de letras que queman, ¿no? Que queman como la marca, que quema la res, marca la res y quema la res, que quema el cuerpo. Es decir, efectivamente aquí aparece el encuentro, aparece lo real del lenguaje, que es más allá del significante.
es lo real del lenguaje porque es lo que del lenguaje no tiene que ver con la significación. Tiene que ver con el significante puro. Por eso es lo real del lenguaje. Pero como un eco. O sea, no es como... O sea, Sí. es un poco eso cuando tú lo explicaste esto como separado, el ruido, ¿no? A mí me parecía así, pero es que va... O sea, es un eco lo uno del otro, no está separado. O sea, es como... ¿no? O sea, hay una... ¿no? O sea... ¿no? Es una resonancia, ¿no? Sí, sí, es una resonancia porque la voz ha quedado ya separada del soporte y queda como resto. ¿Y qué pasa con el resto? Que está permanentemente volviendo, volviendo y volviendo. Está resonando en el significante. Pero al resonar en el significante, hace que sí, pero que es la resonancia del mismo significante, por decirlo, ¿no? O sea, sí, pero convoca a lo que no tiene significación. Ya. Incluso... Sí, que no es completo, que no es completo. Lacan lo que dice es que, es súper interesante, que precisamente hace al significante más significante en el sentido que abre la significación. O sea, es la resonancia que a veces yo ejemplo de tú repites una palabra muchas veces y pierde la significación. ¿Eso dónde lo dice, lo de abre la significación? Eso está en el seminario, ¿no? Pues no recuerdo ahora mismo, pero cuando lo revise te lo digo. Claro, la hace viva, ¿no? La hace, ¿no? Sí, no, por ahí lo tenía, pero no recuerdo ahora dónde, pero cuando lo reencuentre, como voy haciendo 1000 anotaciones que luego reencuentro. Que realmente, Jorge, tú, o sea, o sea, esto es construcción tuya, o sea, en el sentido, claro, o sea, es decir, lo que estás contando, ¿no? Sí. Ahora, tú estás desarrollando lo que Lacan dice en lo de los nombres del Padre, Sí. ¿no? O sea, realmente esa pista que da, ¿no? Sí. Y del seminario 10, ¿qué? O sea, realmente, o sea, no, esto no está en el seminario 10 tampoco, ¿no? O sea, Sí, no está, ¿no? Claro. Pero O sea, esa unión de los dos grafos, vamos a decirlo así, no está. No está, no está. O sea, lo que hace Lacan es, él pareciera que lo supiera, pero no lo dice. Ya. Te lo suelta y te lo deja ahí. Yo creo que es una pura intuición, porque el que sí habla de la distinción entre el Dios de Abraham y el Dios de Moisés es Lacan, pero no desarrolla, claro, nos vamos a los textos. Lo de los nombres del Padre. Sí, efectivamente. Sí. Lo que hemos leído del seminario, de la clase del seminario 11 que fue interrumpida, ¿no? Sí. Lo que hubiera sido el seminario 11. Sí. A ver, si es una manera de pensar algo y de ver hasta dónde nos lleva. Pero... A mí me gustaría entender lo que dice Pedro de los dos grafos. No sé qué quieres decir con eso. Bueno, esto hace referencia a una pregunta que yo le hice, a Jorge, hace mucho, o una sugerencia, que es que el circuito que él establece de las pulsiones parciales coincide con el grafo del deseo. O sea, ¿no? Y entonces, desde la demanda primera oral, ¿no? Pasando por lo fálico hasta lo visual, fantasma, ¿no? Y terminando aquí en la voz, ¿no? Entonces eso, o sea, lo que me parece es que aquí se unen, ¿no? Esos dos grafos, ¿no? El grafo del deseo y el grafo del goce o de la pulsión, ¿no? Se unen en este punto. Se unen en el de la incorporación de la voz en lo que pudiera ser deseo, en deseo, en algo simbólico, ¿no? Que es a la vez simbólico y a la vez goce, ¿no? Efectivamente. O sea, el circuito del objeto alude al goce, a lo insoporte, y el grafo del deseo
alude al significante. Son las dos cadenas significantes y cómo el sujeto se constituye a través del lenguaje y encuentra su lugar en el mundo, ¿no? Lo que Lacan llama el ideal del yo, el I de A mayúscula. Entonces, ¿cómo se pueden conectar esos dos registros tan diferentes, tan heterogéneos, que son el registro del significante que apunta a lo simbólico, que está más reflejado en el grafo del deseo, y este otro circuito también con un funcionamiento retroactivo, que sería el circuito del objeto, ¿no? Del objeto insoporte. Y sí, podemos pensar que ahí hay una conexión y que esa conexión se realiza a través de la voz, o sea, a través de este último elemento que es el que estamos trabajando. Y se realiza, creo que es lo que entiendo que dices, Pedro, cuando la voz se inscribe en el lenguaje. Claro, en ese tercer momento que tú dices, en el que termina por incorporarse. Efectivamente, donde se produce la incorporación. Pero es que tiene que haber esa unión de goce y deseo por algún lado, y es ahí. O sea, si no, o sea, queda, claro, ahí es donde se unen, ¿no? Claro. Y es donde, por otro lado, se unen irremediablemente separados, ¿no? O sea, ¿no? Inconmensurables, ¿no? O sea, ¿no? Sin... Total. O sea, lo que plantea Lacan es que este momento de la voz, el encuentro con la voz y la incorporación de la voz permite operar con el deseo del otro. ¿Vale? Permite operar con el deseo del otro. ¿Y cómo opera la voz con el deseo del otro? Separándola de su soporte, separando la voz de su soporte, ¿no? Que es lo que... Pero para que la voz se separe de su soporte, requiere lo que aporta Moisés que no aportaba Abraham, que es la inscripción de la ley. La inscripción de la ley a través del lenguaje, que es una inscripción que quema el cuerpo. Por eso, incorporación. Por eso no es solamente, dice Lacan, no es suficiente la identificación. No es una identificación, es una incorporación. Porque es un significante que se hunde y que quema, que marca y que quema el cuerpo. Y ahí está el encuentro de los dos, ¿no? A través de ese objeto. Claro, por eso la voz se convierte, a medida que lo vamos profundizando, en un objeto fundamental, ¿no? Que está al principio y al final, ¿no? de la constitución subjetiva. No es suficiente la identificación, pero la identificación es requisito, es previa, porque está en el segundo momento. O sea, la identificación es necesaria para que este tercer momento se produzca. O sea, la identificación con el ideal es previa. Claro. Sí. O sea, Abraham tiene que identificarse a la prohibición. Ahí sí. Tiene que identificarse al ideal. Vale. Al ideal del yo. Sí. Ese es el S1. Lo que estamos hablando aquí. Ese es el S1. No es del ideal del yo, sino del resto, que deja la identificación con el ideal del yo. Y ahí hay algo que tiene que ver con la incorporación, pero no con la identificación. Porque no atañe, uno puede identificarse a una marca, pero no a un objeto. No hay identificación posible, digamos, al objeto A, ¿no? Entonces, por eso el pueblo siente que la voz de Dios directamente es letal. No hay manera de, a no ser que seas un elegido. ¿Vale? Pero dices que en el segundo momento no hay identificación con el ideal. En el segundo momento dices que no hay identificación con el ideal. No hay, o sea, lo que no hay identificación posible es con la voz. Ya. La voz como objeto. No, pero para que haya incorporación luego de la voz, tiene que haber una previa identificación con el ideal. Vale. Sí, eso yo creo que lo podemos mantener, sí, que lo podemos sostener así. O sea, Abraham es que si no, o sea, es que es necesario. Sí. Porque, si no puedes, no lo puedes hacer. O sea, la obediencia ciega de Abraham para sacrificar a su hijo parte de una identificación, eso es evidente. Si no se identifica con... O sea, hay una necesidad de confiar ahí, y eso es el ideal. Bien.
Sigo, que hay más cosas, o sea que Perdón, perdón. podemos, no, está muy bien, pero podemos Perdona. volver a ello. Gracias. Bueno, desde esta entrega de las tablas que son mandadas a escribir en este relato, en el primer relato, en el de Éxodo, al propio Moisés, Moisés dice, lo resumo para no leerlo todo, para avanzar un poquitín más, que obedece a Dios, escribe y trae las tablas y las deja en el arca, ¿no? Entonces, pasamos a un apartado que titula Lo que Dios exige, ¿vale? Deuteronomio 11, lo que Dios exige. ¿Cuál es la exigencia de Dios? Ahora ya escrita, vamos a decir normativizada, ¿vale? Pues lo que exige ya es pérdida y renuncia. Es decir, aquí ya aparece lo perdido y aquello a lo que hay que renunciar. Por ejemplo, dice, circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Vale? Es decir, inclinaos ante mí, mostrando la renuncia a algo vuestro que tenéis que hacer, ¿no? A través de la circuncisión. Está bien porque dice circuncidad el prepucio de vuestro corazón, ¿no? Más renuncias. Dice, por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón, las palabras escritas, y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, fijaos cómo a partir de aquí, al promulgar, al inscribir la ley se convierte en un para todos. Esto no es para uno, no es para un elegido. Esto es para el pueblo. Esto es para todos. ¿Vale? El elegido es el que puede oír mi voz. Quizá a partir de este momento ya... lo acabo de pensar y también me parece interesante. Después de esto, digamos que lo he leído en otro lugar, no lo tengo ahora recogido, Dios manda a desconfiar de cualquier otro que tome la voz de Dios. Es decir, es como si Dios dijera, a partir de ahora ya no hay más portadores de mi voz. Ya lo que tenéis es una ley por la que tenéis que guiaros todos. Y de hecho, cuando aparece Jesucristo, es matado, es crucificado, ¿no? Porque no se le reconoce como portador de la voz de Dios. Porque Dios, a partir de este momento, manda explícitamente desconfiar de cualquier otro portador de la voz de Dios. Es como, aquí se acaba, aquí ya nadie más puede portar mi voz y lo que vais a aportar, transmitir para todos es mi ley escrita de esta manera, ¿no? En vuestro corazón, en vuestra alma, etcétera. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros, doy otro saltito, la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartarais del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Es decir, que a partir de la obediencia o no obediencia ya puede determinar, vamos a decir, las consecuencias de esa obediencia o desobediencia. Puede hacer cada hombre puede hacerse responsable de obedecer o de desobedecer y cargar con él las consecuencias, el castigo, la maldición o la bendición correspondiente.
No sé si os dais cuenta del salto que supone el pasaje, ¿no? El pasaje por las tablas de la ley. Pero además aparecen otros elementos de la renuncia. Dice, bueno, en un apartado que se llama el santuario único, el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias de toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis, lo dice a continuación, como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Fijaos, cómo establece la limitación de decir, a partir de ahora el goce regulado y localizado en lugares concretos que yo voy a determinar. No como hasta ahora, que cada uno hace lo que le parece. Cada uno sacrifica ovejas o cabras o hijos donde le parece, ¿no? Ahora, a partir de ahora, donde yo diga. O sea, es una limitación del goce, claramente, ¿no? Y una última que también habla del resto, ¿no? De cómo se pone en juego el resto, como el prepucio, que es el trozo de carne de corazón cortada, aquí de otra manera. Dice, con todo podrás matar y comer carne en todas sus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición de Jehová, que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer la carne. Es decir, esto es para todos, ¿vale? Es para el inmundo y es para el limpio. Podrás comer la carne como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis. Sobre la tierra la derramaréis como agua. Es decir, la sangre es resto. Vais a poder comer carne, todos vais a poder comer carne, tanto el inmundo como el limpio, pero queda un resto de esta operación, de este pacto renovado, ahora sí, de este pacto escrito, queda un resto, ¿vale? Y el resto es, en este caso, la sangre. Lo mismo que el prepucio cortado, ¿no? El trozo de carne cortada. Bien, o sea que fijaros cómo este tercer tiempo, el tiempo de la inscripción, cambia, modifica lo anterior. De repente ya no se escucha más la voz. Hay otro momento, a partir de aquí, que Dios no solo aparece esta idea de que ya a partir de aquí hay que desconfiar de todos los que porten su voz, sino que también a partir de aquí, a lo mejor ahora lo podemos leer, tampoco se va a aparecer su imagen. Es decir, aquí, a partir de aquí aparece el apartar las imágenes, ¿no? Dios no se va a manifestar ya a través de su imagen. Si ya está la ley, ¿para qué la voz y para qué la imagen? Si ya está la ley para todos. Lo dice en el Éxodo, dice, Dios dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Bien? O sea, a partir de aquí, limitación del goce. No ver, no oír, ¿vale? No oír su voz, no ver su rostro, porque no le verá hombre y vivirá. Bien. Bueno, paso, no me va a dar tiempo a desarrollarlo, a lo que podemos extraer del becerro de oro, que me parece muy interesante relacionarlo con la estructura de la perversión, ¿vale? Cuando habla del becerro de oro, por ejemplo en Éxodo, viniendo del pueblo Moisés, bueno, digamos que se encuentra con el becerro de oro, ya lo hemos relatado,
Y entonces pide explicaciones a Aarón, a su hermano, ¿no? El que se había quedado. Y Aarón le explica. Dice, se acercaron entonces a Aarón, el pueblo, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Cuándo sucede eso? Es decir, ¿cuándo aparece esta construcción del becerro de oro? Y es a donde quería ir y no me va a dar tiempo a desarrollarlo, pero bueno, lo anuncio y lo desarrollamos un poquito más el próximo día. Es un momento muy concreto, o sea, establece una temporalidad muy concreta que podemos relacionar con la temporalidad y de la estructura perversa. Es un momento en el que el pueblo ha escuchado la voz de Dios, la vociferación de Dios, y la ha rechazado como algo insoportable, ¿no? Como algo letal, como decías, Gerardo. Y a partir de ahí manda a Moisés a hacer la intermediación con la voz de Dios, y entonces el pueblo, Moisés se aleja del pueblo y el pueblo judío se siente de alguna forma desamparado, sin su guía, sin su significante amo, ¿no? Ahí es donde justamente se establece la construcción del becerro de oro. Es decir, después de la enunciación de los mandamientos a través de la gran voz de Dios y cuando no está Moisés, pero antes de este tiempo de la inscripción de la ley. O sea, es un tiempo muy preciso. Después de la voz, de la voz que enuncia los mandamientos, de la voz insoportable, y antes de la inscripción. Ahí es donde aparece, vamos a decir, la salida o el recurso del becerro de oro. Después de la voz, de los mandamientos enunciados y antes de la ley, antes de la inscripción. Comparto pantalla. A ver si me deja. Bien. Tenemos de nuevo los matemas que dan, que hacen referencia a ese momento de la angustia, de la señal de angustia, tal y como los hemos venido trabajando, ya espero que estéis un poquitín más familiarizados con ellos. Después de la metáfora paterna, hay algo de la repetición de la que hablamos, de el goce sexual prohibido, a través de este significante del goce fálico y de la castración del goce fálico, que, digamos, atraviesa la barrera de la represión y ataca, cuestiona, hace temblar, hace tambalear al ideal, ¿no? Al ideal de la ley, al nombre del Padre. Primer momento de la angustia, que es la señal de angustia, la señal que es, para Freud, angustia de castración. Cuando la angustia aparece, es en ese momento en el que, en ese tambalear la ley, aparece el objeto A como angustia, ¿vale? Aparece el objeto A como angustia que viene a instalar la fase de la angustia y a taponar esa aparición, esa repetición traumática del goce fálico, del goce prohibido, ¿vale? Del goce incestuoso. Ese sería el segundo tiempo de la angustia. Ese que es previo, premisa, y que es antecedente a las tres estructuras, a la neurosis, a la psicosis y a la perversión. Cada una hace su propia salida, hace su propio manejo, su propio encuentro
con esta aparición de la angustia en estas dos fases, ¿no? Primero como angustia de castración y segundo como angustia por la aparición de este objeto A del que estamos hablando hace un momento. Aquí está claro, ¿no? Aparece el objeto A como vozarrón insoportable, ¿no? El que lleva a la angustia al pueblo hebreo, cuando Dios enuncia los mandamientos. Entonces, en ese preciso momento, después del enunciado de los mandamientos con la voz y antes de la inscripción en la ley, del acallamiento de esa voz en la ley, lo que aparece y lo que nos encontramos es la posición perversa, la estructuración perversa, que lo que hace es instala lo que hemos llamado en otros momentos la ley del deseo. No es que el deseo tiene que acomodarse a la ley, sino al contrario. Es el deseo el que hace la ley. Por tanto, es la ley la que tiene que responder y tiene que acomodarse al deseo, ¿no? En esa inversión. Es una forma, como os pongo aquí, de operar con la angustia, ¿vale? Se opera con la angustia introduciendo, vamos a decir, un dios pagano, podría ser para el perverso el objeto fetiche, que queda en una relación metonímica, en una relación de continuidad, justamente con el nombre del Padre fallido y que ha sido, vamos a decir, invadido por el goce fálico, ¿no? En los dos primeros momentos. Es decir, el pueblo judío da una respuesta perversa a algo que ha aparecido como angustia, ¿no? Como angustia ante la voz de Dios enunciando la ley, que no inscribiendo la ley, sino enunciándola. Por tanto, esa ley queda conectada con un objeto, con el becerro de oro. He puesto, es parecido a la fobia, ¿no? Una imagen de A, que en este caso es el becerro de oro, pero que queda contaminada, ¿vale? Esa conexión entre la ley y el dios pagano queda contaminada por este atravesamiento del goce fálico. Con esta aparición que no puede taponarse, es como que la angustia dijimos que es un tapón, ¿no? Para tapar el goce fálico. Entonces, el goce fálico aquí, en la estructura perversa, no queda tapado, pero queda de alguna manera manejado por esta operación que podemos llamar la ley del deseo, ¿no? Opera así con la angustia el perverso, en este caso el pueblo, cuando se siente angustiado por la voz de Dios, sería el segundo tiempo, y alejado, perdido respecto a el nombre del Padre que guiaba, que los había guiado hasta ese momento. Dicen, Moisés, no sabemos qué ha sido de él, el que nos ha guiado hasta ahora, no sabemos qué ha sido de él, y le dicen a Aarón, construye otro Dios que vaya delante de nosotros. ¿Vale? ¿Por qué tiene que ir delante? Porque si no, con lo que se encuentran es con el goce de Dios. Es decir, tienen que poner de alguna manera un intermediario. Si ese intermediario no se sabe porque está 40 días y 40 noches por ahí en el monte, no saben qué ha sido de él, la angustia les obliga a construir otro intermediario, que en este caso es el dios pagano, ¿no? El becerro de oro. Entonces os anoto, nombre del Padre como ley del deseo. ¿Vale? Es decir, es el deseo el que hace la ley. No es la ley que os acabo de leer de los mandamientos la que reprime y canaliza el deseo en función de los mandamientos. Aquí lo que se convierte en ley es el propio deseo. Y hay una negación de la castración, ¿no? Efectivamente. Por eso he puesto
la forma discursiva, que como veis no hay barrera en la parte inferior, y directamente el fantasma, bueno, esto no nos queda tanto tiempo y lo vamos a desarrollar el próximo día, pero como veis, aquí el fantasma no es una articulación entre el sujeto y el objeto A, sino que directamente el objeto A alcanza directamente al sujeto, ¿vale? Sosteniendo ese alcanzar el objeto A en un saber. Este orden de los elementos es llamativamente la misma que el orden de los elementos que se establece en el discurso psicoanalítico. Los elementos se ordenan de la misma forma en el discurso psicoanalítico. El analista hace semblante de A para poner a trabajar al sujeto para producir la caída de un significante amo. Pero la diferencia fundamental es que en ese discurso opera la castración. La caída del significante amo no se desconecta del saber que tiene que poner en juego el analista. Aquí hay una barrera en esta zona, pero aquí no. La caída del significante amo opera directamente sobre el saber del perverso. Es decir, el perverso sabe y pone en juego el saber que tiene que ver con la caída del amo, ¿vale? En este caso el alejamiento de Moisés, para poner en juego un objeto, el becerro de oro en este caso, que pueda poner un límite al menos a este encuentro con el goce del otro. Al menos poder operar con A, hacer este objeto A, este bozarrón que ha enunciado los mandamientos, poder operar con él. Lo que pasa es que opera con él antes de la castración. Entre la enunciación de la ley, no es que ignore la ley, la estructura perversa, sabe la ley, sabe, pero no inscribe la ley. No, eso es para Nana. Entonces, ¿me dejas usarlo yo o lo vas a usar? Tiene el micrófono abierto, pero se lo puede. Entonces, Perdón. Nada. Lo interesante es que los tiempos que marca en los que se instala esta construcción del becerro de oro. Después de enunciar la ley, el perverso sabe de la ley, el pueblo sabe de la ley, pero la sabe sin la inscripción de la ley. Es decir, sin esta fase de la incorporación de la ley a través de la inscripción. Por tanto, bajo un poquito, se instala en un pseudo discurso, el que os acabo de mostrar, lo vamos a profundizar un poquito el próximo día, que no hace vínculo y opera también en el lugar del fantasma del grafo. O sea, si había hablado del fantasma y de lo que en el psicótico se encuentra en el lugar del fantasma, que es la formación delirante que da consistencia al yo, aquí lo que se instala en ese lugar del fantasma es el encuentro directo entre el sujeto y el objeto A, ¿no? Lo que os acabo de mostrar. Entonces pongo, en la salida de Sade, que sería como la cara oculta del superyo ante el encuentro con la voz no separada de su soporte y la caída del S1, la caída del significante amo, ¿no? Lo que acabamos de ver en el discurso. Es decir, el perverso se encuentra con la voz que enuncia la ley, pero la diferencia está en que es una voz no separada de su soporte. No se incorpora en el cuerpo, no se inscribe, puede sentir culpa, conoce la ley, conoce la prohibición, pero no la inscribe, no hay inscripción, ¿vale? Por eso me parecía muy interesante el tiempo del becerro de oro, ¿no? Para ejemplificar esta posición del perverso. La voz no separada, el objeto A minúscula positivizado, ¿no? Que angustia, en lugar de llamar al sacrificio insensato y atemporal, que sería en el caso de la psicosis, ¿no? Esto que dijimos del tiempo 1 de Medea de Pasolini o de la letanía yo lo maté del caso de Nominé, en lugar de eso, que sería cómo operaría la estructura psicótica, lo que hace la estructura perversa es instala una
pereversión, una padreversión. La padreversión del becerro de oro, ¿no? En la que el deseo hace la ley para eludir el goce del otro. ¿Vale? Es una ley que es dictada por el deseo en este caso. No es dictada e inscrita por Dios, sino por el propio deseo del perverso. Bueno, he ido un poco estamos sobre la hora y un poquito apresurado al final. Creo que lo podemos retomar el próximo día, pero lo quería al menos presentar, lo desarrollaremos un poquito más y lo que queráis aportar ahora o la impresión que tengáis, me podéis. Esto último nos lo puedes mandar también, ¿no? Sí, sí, os lo mando, Vale. os lo mando también. Pero El fijaos. segundo momento sería la estructura perversa y el primero la psicótica y el tercero la neurótica. Sí, pero fíjate que aquí es un poco más preciso porque el segundo no está tanto en el sacrificio de Abraham del carnero, ¿no? Sí, sí. Está Hay en, algo que está en el momento preciso donde se han recibido los mandamientos como ley, pero no se ha inscrito la ley, ¿no? Ese es el relato de Moisés. Por eso, claro, leyendo estas cosas es alucinante, porque dices, ¿cómo se pone en juego algo que está marcando las etapas de la inclusión, del malestar en la cultura, si queréis, ¿no? De la inclusión del hombre en lo social? En esa etapa estamos socialmente, ¿no? Sí, bueno, no sé, habría que ver, ¿no? Porque claro, el plural de los nombres del Padre, que vuelve a ejemplificar un poquito esa pluralización, el dios pagano, el becerro de oro, es como que, no sé, si estamos después en un momento posterior a la ley, que no serían estrictamente la estructura perversa, pero que pluraliza los nombres del Padre, yo pensaba más en la vida, o sea, económica, ¿no? O sea, más que en la, ¿no? O sea... A mí me parecía que más que el malestar en la... Bueno, no más, pero que el malestar en la cultura por una parte, pero por otra parte Tótem y Tabú, ¿no? Porque en Tótem y Tabú, digamos que los hijos conocen la ley, saben cuál es la ley paterna, que no puedes tomar a las mujeres y tal. Sí. Pero solo eso es efectivo cuando la pueden inscribir y por tanto la pueden incorporar e inscribir. Sí. Previo asesinato del padre. ¿Perdón? Previo asesinato del padre. Claro. Justamente para inscribirla, sí, yo diría que, claro, ahí el mito de Tótem y Tabú es otra forma de encarnar lo mismo, es verdad. Quizá aquí es un poco más preciso por el hecho de cómo separa el tiempo del enunciado y el tiempo de la inscripción con el acallamiento de la voz y el resultado que tiene, ¿no? El que os acabo de leer, el de la renuncia, el del objeto perdido, la sangre, el prepucio, etc. Venga, más, aunque estamos un poco sobre la hora, pero merece la pena si se os ocurre algo. Sí, se han recitado, por lo tanto se conocen, ¿no? Se conocen los mandamientos, pero se eluden, no se han incorporado, Sí, ¿no? Sí, efectivamente. No se han incorporado pero porque no se pueden incorporar, Pedro, porque no están en el ámbito del para todos, no están en el ámbito de la transmisión y de la transmisión escrita. La cuestión a partir de aquí, aunque esto lo desarrollemos más, es, claro, el efecto de esa inscripción. Estamos hablando de la ley escrita e incorporada, es decir, de la ley inscrita en el cuerpo. Y entonces aquí aparece el efecto significante de la ley, pero aparece también el efecto de goce, esto que decíamos antes, de la ley, de la inscripción de la ley, la quemadura al inscribirse y la sonoridad que queda como resto.
Y ahí no estamos hablando del significante que produce significación. O sea, nos metemos en un terreno de lo real, del inconsciente real y del lenguaje en lo real. Algo que es, digamos, una segunda parte en la enseñanza de Lacan, ¿no? A partir del seminario 10. ¿Algo más? Bueno, pues entonces hablamos, desarrollo un poquito más la cuestión de la perversión ubicada en esta temporalidad precisa del becerro de oro y la estructura. Y bueno, luego ya seguiremos con esta cuestión del lenguaje en lo real, que evidentemente ya hemos hablado de ella hace tiempo, pero tiene su complejidad, pero su importancia también. Así que nos vemos dentro de 2 semanas entonces. Muy bien. Bueno, pues un Gracias. abrazo a todos. Gracias, Jorge. Gracias. Buenas noches. Si queréis adelantar e ir leyendo la instancia de la letra en el inconsciente, ya sabéis, están los escritos, pues bueno, nos va a ir sirviendo para cosas que vamos a ver. Hasta entonces, un abrazo. Luego. Adiós. Adiós, buenas noches. Adiós.